Estaba atado para morir y nadie se suponía que lo encontrara. El viento gemía por el cañón como un animal herido. El polvo se arremolinaba entre las rocas en formas fantasmales y el único sonido más allá del viento era la respiración lenta y trabajosa de una criatura al borde de la muerte. Alguna vez fue blanco, ahora tenía el color del lodo, la sangre y el hueso. El caballo se mantenía en pie, apenas, sobre unas patas temblorosas, atado con una cuerda deshilachada a un mezquite astillado. La cuerda se había incrustado tan profundamente en su cuello que ya no parecía cuerda. Parecía una cicatriz escribiéndose en tiempo real. Sus costillas sobresalían como postes de cerca rotos. Sus ojos, entrecerrados, hundidos y costrosos, no miraban a nada. Moscas cubrían las heridas abiertas en su costado. El olor a infección se le pegaba como el humo. Debajo de sus cascos, un charco de agua rojiza, mezcla de lluvia, orina y sangre. Ni siquiera movía la cola para espantar a las moscas, y aún así seguía de pie, no por fuerza, por algún último y desvanecido instinto que le decía, sobrevive, un poco más. Pero el calor subía, el sol caía como un capataz cruel, y los zopilotes ya daban vueltas, no 1, 3, 4, 5. Sus sombras pasaban sobre él como presagios alados, silenciosos. En el silencio de ese arroyo olvidado, el tiempo se estiraba como la cuerda en su cuello. Lo habían dejado ahí para morir, fuera de vista, tal vez por compasión, o tal vez por crueldad, y habría muerto, de no ser por el sonido. Pasos, ramas crujiendo, una voz, grave, áspera, sorprendida. Dios mío, el sonido de unas botas resbalando en piedras sueltas, el clic de una navaja, el golpe de una lona, un jadeo, una oración, y luego manos, manos humanas, curtidas, temblorosas, extendidas hacia su cabezada con cuidado, como si temieran que se deshiciera con solo tocarlo. El caballo se estremeció, solo una vez, lo justo para demostrar que aún quedaba una chispa de vida dentro de él. El hombre se arrodilló en la tierra con lágrimas quemándole los ojos y susurró, ¿quién te hizo esto, amigo? La respuesta estaba en el silencio, en la cicatriz, en los cascos agrietados, en los ojos que morían. No necesitó preguntar de nuevo, solo alcanzó su cantimplora, desenroscó la tapa y la acercó a esos labios partidos, destrozados, y por primera vez en lo que debieron ser días, el caballo bebió, no mucho, pero lo suficiente para significar que algo había cambiado. Estaba atado para morir, pero ahora alguien lo había encontrado y nada volvería a ser igual. El hombre no volvió a hablar por mucho rato. Simplemente se quedó ahí, arrodillado en la tierra junto al caballo roto, con la mano apoyada sobre su hombro, como si intentara pasarle su propia fuerza a los huesos bajo ese pelaje sucio. El viento le jalaba la chaqueta, el polvo se aferraba a sus botas. En algún lugar a lo lejos chilló un halcón, solo y agudo, pero ahí todo se había quedado en silencio. El caballo parpadeó una vez, lento, como si le costara todo, y el hombre, que se llamaba Mateo, por fin exhaló. Ya te tengo, susurró, ya no estás solo. Mateo Álvarez no era un hombre que llorara fácilmente. La vida ya le había quemado casi todo eso, junto con el rancho que perdió en un incendio, el matrimonio que no aguantó después y el hijo que se fue y nunca volvió a llamar. Alguna vez tuvo una manada de 30 caballos, criollos de sangre pura, conocía a cada uno por nombre. Ahora, a sus 61 años, tenía 2 chivos, un perro necio llamado Fito y una camioneta que tosía más de lo que avanzaba. No había planeado llegar tan adentro del cañón ese día. Iba siguiendo un rumor. Un peón del otro lado del valle mencionó haber visto algo extraño, algo blanco e inmóvil cerca de unos mezquites. Probablemente solo una roca, se rió el hombre, o una vaca muerta. Pero algo dentro de Mateo no lo dejó en paz, un susurro en el pecho, un movimiento en el polvo de su memoria. Así que vino caminando solo con nada más que una cuerda, una cantimplora y el silencio que cargaba como una segunda piel. Y ahora, ahí estaba, mirando a los ojos de un animal moribundo que no tenía por qué seguir respirando. Mateo se incorporó despacio, con las rodillas crujiendo, y miró a su alrededor. El arroyo era estrecho, tallado profundamente en la tierra roja por décadas de lluvias torrenciales y tiempo olvidado. La luz del sol apenas tocaba el suelo a esa hora del día.
Los mezquites que bordeaban la cima estaban cubiertos de sombras, del tipo que se traga las cosas y nunca las devuelve. Quien haya dejado a ese caballo ahí, no esperaba que nadie lo encontrara, pero Mateo sí, de alguna forma, contra toda lógica, contra toda razón. Volvió a mirar hacia abajo. La cuerda seguía tensa contra el cuello del animal. Con una suavidad que desmentía sus manos callosas, sacó su navaja y cortó la cuerda deshilachada. En cuanto se rompió el último hilo, el caballo no se movió, no huyó, no dio un paso, simplemente respiró, como si esa cuerda hubiera estado sujetando más que solo su cuerpo. «Te voy a llamar Luz», dijo Mateo en voz baja, «porque eres la única luz en este cañón maldito. El nombre no vino de un lugar en particular, o tal vez vino de todos. Era el nombre de su madre, de la mujer que cantaba junto al fuego mientras cepillaba la crin de su yegua vieja, murmurando oraciones al silencio. Luz, Luz. No sabía si el caballo era macho o hembra. Aún no importaba. Todo lo que sabía era que aún había un alma parpadeando ahí adentro, y no iba a dejar que se apagara. A Mateo le tomó casi una hora lograr que Luz llegara al borde del arroyo. El caballo no podía caminar, solo arrastraba los cascos unos cuantos centímetros a la vez, apoyándose fuertemente en el hombro de Mateo como un fantasma de lo que alguna vez fue. 2 veces tropezó, una vez cayó. Pero cada vez Mateo se arrodillaba a su lado, susurraba palabras que solo los viejos vaqueros aún conocían y esperaba, sin gritos, sin forzar, solo paciencia. Y eventualmente, paso a paso con dolor, llegaron a la camioneta. El remolque tenía una rampa hecha a mano. Mateo la había construido en los tiempos en que transportaba potrillos, no la había usado en años, pero ese día, bajo un cielo que sangraba, lo esperaba como una cuna. Mateo no subió a Luz, le rogó, y Luz, con 3 patas temblorosas y un aliento lleno de fe, entró caminando. Cuando llegaron al rancho, el atardecer ya había besado las colinas de Dorado. Fito ladró 2 veces mientras la camioneta chirriaba al pasar por la reja. Los chivos se pusieron alertas. Mateo estacionó cerca del granero, medio derrumbado por los años y el clima, pero aún en pie, aún ahí, como él. Abrió el remolque con cuidado. Luz no se movió, pero abrió los ojos. Mateo tocó su hocico, con la voz rasposa. «Lo lograste, amigo. Estás en casa». Ya no estaba seguro de lo que esa palabra significaba, pero tal vez, solo tal vez, lo descubrirían juntos. Dentro del granero, el viejo establo que una vez perteneció a la mejor yegua de Mateo seguía en pie. Polvo en las paredes, paja quebradiza, el bebedero seco. Mateo trabajó en silencio, barrió, puso cama limpia, llenó el balde con agua de lluvia, dejó un plato con grano remojado y manzanas que ni siquiera sabía si el caballo podría comer. Luego, con la última luz del día filtrándose entre las grietas de la madera, guió a Luz hacia adentro. El caballo se desplomó sobre la paja con un gemido. Mateo cayó a su lado, una mano sobre su cuello, un corazón rompiéndose por dentro. «¡Sobrevive!», susurró. «Solo una noche más, yo haré el resto». Afuera las estrellas empezaron a titilar, y dentro de ese granero desgastado, 2 almas rotas yacían lado a lado. No sanadas, pero ya no solas. La tormenta no llegó con calma, llegó como una puerta que se azota, rápida, furiosa, implacable. Mateo acababa de instalar una lámpara de calor en la esquina del establo cuando el primer gruñido de trueno rodó sobre las colinas. Se detuvo, con una mano en el cable de la lámpara, y miró a través de las rendijas rotas del granero. El cielo se estaba partiendo. Nubes pesadas como la culpa, gruesas y negras, llegaban desde el oeste, de esas que no solo llueven, castigan. La temperatura bajó tan rápido que su aliento se volvió visible. El viento azotó los árboles doblando los viejos mezquites hasta que sus ramas rasguñaban el aire como garras. Dentro del granero, Luz temblaba. Mateo se movió rápido. Verificó las ventanas, atrancó la puerta con un costal de heno, puso cobijas extras sobre el cuerpo delgado del caballo. Cada movimiento era urgente, cada segundo contaba, porque Luz estaba más débil de lo que él mismo había querido admitir. El caballo no había tocado el grano remojado, apenas había bebido agua. Su respiración retumbaba en el pecho como una rueda de carreta sobre piedras. Mateo se arrodilló y revisó la herida en su cuello, más profunda de lo que parecía, enrojecida y enfurecida. Ese tipo de herida que susurra infección, y ese susurro ya era un grito. Mateo se puso de pie con el corazón martillando.
Sabía lo que tenía que hacer. Luz necesitaba medicina, líquidos, ayuda. Pero el veterinario más cercano estaba a 40 kilómetros y su camioneta tenía el radiador rajado y medio tanque de gasolina. Aún así, no podía perderlo. No ahora. No después de todo esto. Mateo se puso el abrigo, tomó la cabezada y la cuerda de guía y abrió el establo. «Vamos, Luz», susurró. «Solo un pequeño paseo, nada más. Vas a estar bien». El caballo no se movió, ni siquiera levantó la cabeza. El pecho de Mateo se apretó, se arrodilló, apoyando su frente contra la de Luz. «Por favor, ya llegaste hasta aquí. No te detengas ahora». Tardó 20 minutos, una cantimplora llena de melaza tibia y cada gota de fuerza que le quedaba a Luz solo para ponerse de pie. Cuando por fin subieron al remolque, la lluvia había comenzado, fría, implacable. Mateo condujo entre cortinas de agua tan densas como mantas. Los limpiaparabrisas apenas podían con ella. El viento aullaba por los caminos de montaña sacudiendo el remolque. El motor tosía. Mateo apretó los dientes y siguió adelante. Y entonces, un relámpago, un trueno. Y el motor titubeó. No. La camioneta dio un brinco. Murió. Mateo se quedó congelado medio segundo. Luego golpeó el volante con el puño. Estaban solos, a mitad de un camino sin nombre, sin señal, sin casas a la vista, y la tormenta empeoraba. Salió bajo la lluvia, agarró una linterna y corrió hacia el remolque. Luz estaba tirado otra vez, despatarrado sobre la paja, las patas dobladas, los costados agitados. Mateo abrió la compuerta trasera y se metió. El haz de la linterna temblaba sobre el pecho de Luz. Respiración superficial. Los ojos del caballo se abrieron apenas. «Aguanta, chico», dijo Mateo con la voz rota. Miró a su alrededor, sin suministros, sin ayuda, solo lo que llevaba en los bolsillos del abrigo. Un encendedor, un trapo, una botellita de antiséptico viejo. No era suficiente. Entonces, desde los árboles, un sonido, bajo, gutural, un gruñido. Mateo se quedó helado. Lobos, atraídos por el olor a sangre, atraídos por la debilidad. Agarró la linterna y la giró hacia el bosque. Ojos, 4, 6, demasiados. ¡Atrás!, gritó. Los lobos no se movieron. Buscó el encendedor, prendió el trapo y lo agitó como una antorcha. Las llamas chispeaban bajo la lluvia, pero fue suficiente, por ahora. Los lobos retrocedieron unos pasos, observaban, esperaban. Mateo volvió junto a Luz. El tiempo ya no existía. La tormenta lo había devorado. Los lobos lo rodeaban. Solo quedaba ese momento. Y en ese momento se negó a soltarlo. Se quitó el abrigo. Lo puso sobre el cuello de Luz. Le frotó el rostro. Le susurró cada oración que sabía. Y entonces Luz, milagro de hueso y voluntad, se movió. Una pata, luego otra. Gimió. Levantó la cabeza. Se puso de pie. Mateo soltó un sollozo que le sacudió todo el cuerpo. «Eso es. Ese es mi chico. Vamos, 1 kilómetro más». La camioneta seguía sin arrancar, así que caminó, bajo la lluvia, en el lodo, en la oscuridad, guiando a Luz con la mano, un paso lento, empapado, desafiante a la vez, hasta que una luz, tenue, amarilla, el pórtico de la veterinaria. Mateo cayó de rodillas y a su lado Luz no cayó, se mantuvo en pie, con vida, aún temblando, pero en pie. Y los lobos nunca se acercaron más allá del borde de los árboles, porque incluso las cosas rotas luchan cuando saben que han sido elegidas para vivir. La luz del pórtico parpadeaba, pero para Mateo parecía una estrella caída del cielo. Avanzó tambaleando, con las botas chapoteando en el lodo, cada músculo de su cuerpo temblando. Detrás de él, Luz se mantenía como una estatua rota, las patas temblorosas, los costados empapados de sudor y lluvia, pero de alguna manera, milagrosamente, aún de pie. Mateo golpeó la puerta de la veterinaria. 1 vez, 2 veces, y otra más, con lo último de su fuerza. Un perro ladró adentro. La luz se desbordó por las ventanas. Luego vinieron los pasos, apresurados, confundidos. La puerta se abrió de golpe. «¿Señor Álvarez? ¿Qué en el mundo?» Mateo no respondió. Solo señaló detrás de él, al remolque donde Luz se balanceaba en la compuerta abierta. El rostro de la veterinaria cambió al instante.
Mételo adentro, dijo. Ya. Su nombre era Doctora Jiménez, y no perdía tiempo. En cuestión de minutos, el granero de la clínica estaba iluminado como una sala de urgencias. Los reflectores se encendieron. Los calefactores viejos gruñeron al arrancar. Mateo ayudó a guiar a Luz a un corral de recuperación acolchado, resbalando sobre el concreto mojado. Sus piernas se dieron justo al cruzar el umbral, y el caballo colapsó con fuerza sobre las colchonetas de hule. Mateo cayó a su lado, con las manos ya en movimiento. Cobijas, toallas, presión sobre las heridas. Lo que fuera para mantenerlo caliente. Por favor no te mueras, susurraba. Una y otra vez. Como un rezo. Como un mantra. Por favor, no así. No después de todo esto. La doctora Jiménez se agachó al otro lado, poniéndose los guantes. Su voz era rápida, pero amable. Está séptico, dijo. La herida del cuello es profunda. Parece que la infección ya se está yendo a la sangre. El ritmo cardíaco es errático. No está regulando su temperatura. Miró a Mateo. Está al borde. Mateo solo asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Necesito acceso intravenoso, continuó. Sujétale la cabeza. Si se sacude, podría ser el final. Él sostuvo la cabeza de Luz en su regazo. Pasó los dedos por el copete enmarañado. Sintió el aliento más tenue contra su brazo. No se va a sacudir, dijo Mateo en voz baja. Quiere vivir. La veterinaria no discutió. Las siguientes 12 horas se desdibujaron como un sueño que no parecía real. La doctora Jiménez trabajaba con la precisión tranquila de quien ha visto demasiadas noches como esa, y ha perdido demasiados pacientes como para desperdiciar un segundo. Mateo no se apartó del lado de Luz. Sostuvo la bolsa de suero cuando el soporte metálico se caía. Ayudó a moler antibióticos hasta hacer una pasta y la frotó en las heridas de Luz. Sirvió puré de alfalfa remojada en un trapo y trató de que el caballo lamiera aunque fuera un poco de sus dedos. Cada pocos minutos, lo repetía en susurros. Por favor no te mueras. Afuera, la tormenta seguía furiosa. La lluvia se volvió aguanieve. El viento aullaba entre los árboles. Pero dentro de ese granero, el mundo se redujo a un solo rayo de luz, un balde de agua tibia, y una batalla que ninguno de los dos podía permitirse perder. Al amanecer, Luz aún no se había puesto de pie. Pero respiraba. Más lento ahora. Más profundo. Y sus ojos, aunque semicerrados y apagados, seguían los movimientos de Mateo por el corral. Está estabilizándose, dijo la doctora Jiménez suavemente. Ya pasamos lo peor. Pero aún está en peligro. Mateo volvió a asentir, con los brazos colgando a los lados. Su camisa estaba manchada de sangre y sudor. Los dedos le dolían de tanto apretar. Las rodillas, en carne viva por tanto rezar sobre la paja. Pero no le importaba. Sobrevivió la noche, murmuró. Es todo lo que pedí. La veterinaria dudó un momento, luego le extendió una taza de café. Va a ser un camino largo, Mateo. La herida del cuello necesita limpieza diaria. Sus cascos están cuarteados hasta la raíz. Probablemente tiene úlceras. Está desnutrido, anémico y peligrosamente bajo de peso. Lo sé. Puedo tenerlo aquí unos días más. Pero después, me lo llevo a casa, dijo Mateo. Él me pertenece. No hubo duda. Ni vacilación. La doctora lo miró largamente. Luego asintió. Está bien. Los días siguientes pasaron con ritmo lento y cuidadoso. Mateo dormía en el granero de la veterinaria. A veces sentado, con la espalda contra la pared. A veces acurrucado en la paja junto al cuerpo inmóvil de Luz. Lavaba las heridas con suero tibio, medía cada gota de líquido que el caballo tomaba, y contaba los latidos del corazón como si fueran sagrados. Y cada vez que Luz exhalaba, Mateo también. Se habían vuelto reflejos el uno del otro. Al cuarto día, Luz volvió a ponerse de pie. Solo por un minuto. Solo después de que Mateo le susurrara historias al oído sobre pastos iluminados por el sol y libertad. Pero fue suficiente. Y cuando finalmente lo cargaron, de nuevo, al remolque y tomaron el camino de regreso al rancho de Mateo, se sintió como llevar algo sagrado. Fito ladró desde el pórtico al verlos llegar. Los chivos balaron desde el corral. Pero fue el granero, tranquilo, esperando, quien los recibió en casa. Mateo había preparado el establo. Paja fresca. Agua limpia. Un bloque de sal. Rebanadas de manzana remojadas en té de manzanilla. Llevó a Luz adentro, con cuidado.
El caballo dudó en la entrada, solo un instante, y luego cruzó. No se desplomó esta vez. Solo dobló lentamente las rodillas. Suspiró. Se rindió. Mateo se dejó caer a su lado, frente con frente. Ya estás a salvo, Luz. Estás en casa. Esa noche, la luna colgaba baja y llena. Las estrellas estaban claras, ya sin tormenta ni lágrimas que las nublaran. Y dentro de ese granero, Mateo se sentó en una vieja mecedora justo afuera del corral de Luz, envuelto en una cobija, con una mano aún descansando sobre la reja. No podía dormir. No del todo. Cada tanto se inclinaba hacia adelante para asegurarse de que el caballo aún respiraba. Aún estaba tibio. Aún estaba ahí. Por favor no te mueras, susurró una vez más. Pero esta vez, no lo dijo por miedo. Lo dijo por amor. Y en algún rincón de la oscuridad, el suave crujido de la paja le respondió. Luz estaba vivo. No curado. No completo. Aún no. Pero estaba eligiendo quedarse. Y Mateo iba a igualar esa elección con todo lo que tenía. A la mañana siguiente, el día llegó lento y dorado, como si el mundo por fin recordara cómo respirar. Mateo despertó en la mecedora, con el cuello rígido, la cobija deslizándose de sus hombros. Por un momento, no se movió, temía mirar. Temía que la noche se hubiera llevado a Luz después de todo. Pero entonces, un sonido. No un gemido. No un suspiro. Un crujido. Giró la cabeza, y lo vio. Luz, aún recostado, el cuerpo tan delgado como un recuerdo, estaba masticando. Lento. Con intención. Rebanadas de manzana, suavizadas en té, desapareciendo una por una entre sus labios agrietados. Mateo no habló. No se movió. Solo sonrió, una sonrisa lenta, dolida, y cerró los ojos con un susurro. Gracias a Dios. Ese fue el comienzo. No de la recuperación. Aún no. Sino del intento. Cada día se volvió un ritual. Mateo se levantaba antes que el sol, estiraba sus articulaciones adoloridas y se arrastraba al granero con una taza de hojalata llena de grano tibio y una canción medio tarareada. Le limpiaba las heridas a Luz. Le cepillaba el lodo seco del vientre. Le susurraba palabras suaves de ánimo, incluso cuando Luz no quería comer. Incluso cuando giraba la cabeza, con las orejas moviéndose con incomodidad. Nunca alzó la voz. Nunca se apuró. Solo se quedaba. Y poco a poco, Luz empezó a quedarse con él también. Una mañana, una semana después de regresar de la clínica, Mateo abrió la puerta del corral y encontró a Luz de pie por sí solo. Simplemente de pie. Sin gemir. Sin colapsar temblando. Solo 4 patas delgadas firmes sobre la paja, la cabeza erguida, las orejas inclinadas hacia el sonido de las botas de Mateo. Se sintió como un milagro disfrazado de momento. Mateo se congeló en la entrada, el corazón latiendo como la primera vez que sostuvo a su hijo recién nacido. Mírate, susurró. Qué valiente eres. Luz dio un paso hacia adelante. Mateo no lloró, pero estuvo cerca. Hubo retrocesos, por supuesto. Días en que Luz no tocaba su comida. Noches en que la herida del cuello se inflamaba, roja y furiosa. Mañanas en que su respiración sonaba como una tetera silbando en la estufa. Pero enfrentaron esos días igual que enfrentaron el cañón. Juntos. Mateo llevaba notas detalladas en una libreta espiral vieja, lo que comía Luz, cuando se ponía de pie, cuanto caminaba antes de descansar. Leía artículos con una linterna, llamaba a la doctora Jiménez 2 veces por semana, y mezclaba sus propias pomadas con caléndula y miel, como lo hacía su abuela. Cortaba las zanahorias en forma de corazón. Le ponía lavanda a la cama. Le cantaba canciones de cuna mientras le cepillaba la crin. Y aunque el caballo nunca relinchó, nunca hizo un solo sonido, sus ojos cambiaron. Al principio eran vidriosos, distantes, vacíos. Ahora, seguían cada movimiento de Mateo. No por miedo, por confianza. Pasaron las semanas. Y una tarde, tras un día cálido que derritió la última nieve de la montaña, Mateo abrió la puerta del granero y llamó en voz baja. ¿Quieres salir, chico? No esperaba que Luz respondiera. Pero Luz dio un paso. Luego otro. Y otro más. Hacia el patio. Hacia el sol. Mateo lo siguió lentamente, con el corazón golpeando. No era lejos. Solo 6 metros del granero hasta el viejo mezquite que daba sombra al potrero. Pero cada centímetro se sentía sagrado. Luz se detuvo bajo el árbol. Alzó la cabeza. Cerró los ojos. Y dejó que el viento le pasara entre lo poco que quedaba de su crin.
Mateo se paró a su lado, con las manos en los bolsillos. No dijo nada. No hacía falta. Al día siguiente, Mateo reparó la vieja cerca del corral. Un día después, llenó el bebedero con agua fresca y puso bloques de sal cerca de la entrada. Para el final de la semana, Luz caminaba en círculos lentos por el patio, con la cola moviéndose de nuevo y las orejas atentas al cielo. Fito, siempre el guardián del rancho, lo seguía como una sombra peluda, ladrando una vez por hora como diciendo, «Este ahora está bajo mi cuidado». A los chivos no les pareció, pero mantuvieron su distancia. Una tarde, mientras Mateo afilaba un sacacascos afuera del granero, se detuvo un coche. Se levantó polvo. Las llantas crujieron. Y un joven alto bajó del auto. Mateo parpadeó sorprendido. «¿Santiago?». El joven asintió, con una expresión tímida. «Recibí tu carta», dijo. Me tomó un tiempo. Mateo se puso de pie despacio, frotándose las palmas contra los jeans. No había visto a su hijo en más de 2 años. Se miraron durante un largo momento. Luego Santiago dio un paso al frente. «¿Dónde está?». Mateo señaló hacia el corral. Luz estaba de nuevo bajo el mezquite. Pastando. Solo un poco. Las costillas aún marcadas. Las cicatrices aún visibles. Pero había algo vivo en él ahora. Algo que se negaba a romperse. Santiago soltó un leve silbido. «No estabas bromeando». Mateo sonrió. «Nunca lo hago». Esa noche, padre e hijo se sentaron en el porche, tomando café mientras salían las estrellas. Luz estaba junto a la cerca, observándolos. «Me recuerda a ti», dijo Santiago de pronto. «Terco. Medio salvaje. No se rinde fácil». Mateo rió por lo bajo, luego se puso serio. «Él me salvó, ¿sabes? Yo pensaba que lo estaba salvando a él. Pero, él me dio una razón para levantarme de nuevo». Santiago asintió. «Ahora lo entiendo». Y esa noche, mientras Mateo se sentaba una vez más en su mecedora, con una cobija sobre las piernas, el granero olía a heno y lavanda. Luz dormía de pie. Y por primera vez desde aquel arroyo olvidado, Mateo también durmió. En paz. En calma. Soñando con praderas verdes y caballos blancos que se niegan a morir. Porque a veces, sobrevivir no es el final de una historia. Es el comienzo de una nueva. Todo comenzó con un ruido. No del tipo que sacude el techo o despierta a las gallinas. No, este era silencioso. Demasiado silencioso. El motor de una pick-up. Lejano. Avanzando lento sobre la grava. Después, voces. De hombres. Graves. Risas apagadas. El chocar de algo metálico. Mateo estaba en el fregadero, enjuagando una manzana. Fito se tensó junto a la puerta, con las orejas erguidas. El perro no ladró esta vez. Gruñó. Mateo se secó las manos con una toalla, salió al porche y entrecerró los ojos hacia la entrada. Una camioneta negra. Nueva. Limpia. Fuera de lugar en ese sitio. Avanzaba lento, como si fuera dueña de la tierra. 2 hombres adentro. Uno al volante. El otro ya bajando, sus botas golpeando la tierra como disparos. El estómago de Mateo se retorció. Reconoció esa cara. Aurelio Peña. El tratante. El mismo que solía aparecerse en las subastas locales con una sonrisa y un remolque lleno de mercancía demasiado rota para sostenerse en pie. Mateo no lo había visto desde antes del incendio. Desde antes del divorcio. Desde antes de Luz. Aurelio sonrió como serpiente. «¿Cuánto tiempo, Álvarez? Me dijeron que te conseguiste un caballo milagroso». Mateo no dijo nada. Aurelio se acercó, lento y confiado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Uno blanco, ¿verdad? Atado a un árbol». Eso dijeron los muchachos de la tienda de forraje. Las manos de Mateo se apretaron a los costados. El segundo hombre bajó de la camioneta, más grande, más joven, con aspecto tosco. Caminó hacia el corral. Fito gruñó con fuerza. «Controla a tu chucho», dijo Aurelio con calma. «Solo venimos por lo que es nuestro». Mateo bajó del porche, con la voz seca como polvo. «Él no es tuyo». La sonrisa de Aurelio se amplió. «Claro que sí. Está marcado y todo. Tengo los papeles en la troca». «Papeles falsos», escupió Mateo. «Y aunque fueran reales, lo dejaste para morir». El hombre más joven había llegado ya a la cerca. Luz estaba justo del otro lado, con las orejas pegadas al cuello, las fosas nasales abiertas. Pero no corrió. No se movió. Observó.
No tienes pruebas de nada, dijo Aurelio, con la voz ya tensa. El caballo es propiedad. Eso me da derecho a recuperarlo. O levanto un reporte. Mateo respiró hondo. Haz el reporte que quieras. Pero si pones un pie dentro de esa cerca, te entierro bajo ella. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, el joven estiró la mano hacia la tranca del corral. Fito fue el primero en lanzarse. Gruñendo, ladrando, con los dientes al descubierto. El hombre retrocedió con una maldición. Y entonces Luz se movió. Sin advertencia. Sin dudarlo. Cargó. No rápido, aún no estaba entero, pero con fuerza. Con intención. Golpeó la reja con el pecho, las patas pisoteando, las orejas planas, los ojos encendidos. La reja tembló. El joven tropezó otra vez. Luz se encabritó, sí, se encabritó, sobre sus patas temblorosas y cayó con un relincho que no era de dolor, sino de furia. Aurelio soltó una maldición y retrocedió. ¿Ves eso? Ese caballo es peligroso. Voy a pedir que lo sacrifiquen. No vas a hacer eso, gruñó Mateo. Dio un paso al frente, colocándose entre Luz y los hombres. Su mano descansaba ahora sobre el viejo revólver junto a la puerta del granero. Solo ahí, esperando. Él protege a los suyos. Algo que tú jamás entenderías. Las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos. Mateo no había llamado a la policía. Pero Santiago sí. Había visto la camioneta al entrar al pueblo. Dio la vuelta y llamó al sheriff en cuanto reconoció el logo en el costado. Los hombres también escucharon las sirenas. Aurelio maldijo otra vez. ¿Crees que esto se acabó? Sé que sí. Se fueron rápido, levantando polvo tras de sí, como el humo de una mentira quemada. La visita del sheriff fue breve. Tomó declaraciones, fotos, copias de los informes veterinarios. «Tiene suficiente aquí», le dijo a Mateo. «Si regresan, vamos con todo». «Van a regresar», respondió Mateo. «Gente como esa no suelta fácilmente». El sheriff asintió. «Avísame cuando lo hagan». Esa noche, Mateo se sentó junto al corral, observando a Luz masticar lentamente un balde de grano. La cerca estaba reforzada ahora. Santiago había ayudado, se quedó un día más para poner tablas y alambre. Fito dormía cerca, aún alerta. Mateo sostenía su café con fuerza. Le temblaban las manos. «Hoy pude haberte perdido», susurró. «Pudo haberte matado». «¿Pudo?» Se quedó en silencio. Luz dio un paso más cerca. Apoyó suavemente la cabeza en su hombro. La voz de Mateo se quebró. «Ya no quiero pelear, chico. Solo quería olvidar». Pero la verdad era que hay cosas que no quieren ser olvidadas. Hay cosas que regresan. Para enfrentarse. Para ser perdonadas. ¿O no? 2 días después, llegó una carta de la oficina del condado. Era oficial. El caballo era suyo. Sin preguntas. Sin disputa. Santiago había movido algunos hilos. La doctora Jiménez había entregado todos los informes. Una donación silenciosa había hecho su parte. Mateo se sentó en el porche, con la carta en mano y el corazón latiéndole fuerte. Miró a Luz, pastando en paz bajo el sol de la mañana. Y lo supo. Este era el momento. ¿Lo dejo ir? ¿O lo enfrento? Miró hacia el horizonte. Aurelio Peña seguiría lastimando animales. Seguiría vendiéndolos como desecho. Seguiría dejando más atados a más árboles. A menos que alguien lo detuviera. A menos que alguien hablara. Al día siguiente, Mateo fue al pueblo. No a pelear. A hablar. Hizo su declaración. Entregó fotos. Nombres. Patrones. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Por Luz. Por cada animal que nadie encontró. Por el silencio que había cargado por demasiado tiempo. Y de regreso en el rancho, Luz esperaba. No solo por Mateo, sino por lo que venía. Porque en los días que siguieron, algo cambió en su forma de moverse. Ya no se sobresaltaba con cada camioneta. Ya no se alejaba cuando llegaban extraños. Caminaba al lado de Mateo ahora, sin cabezada. Libre. Y una mañana, sin que nadie lo llamara, corrió. A toda velocidad. Por el campo que Mateo había despejado, donde crecían flores silvestres y el viento sabía a primavera. Corrió como si nunca hubiera estado roto. Como si sus cicatrices no fueran marcas de sufrimiento, sino de supervivencia. Y cuando llegó a la cerca, se detuvo, se giró. Y esperó. Mateo avanzó despacio, sus botas crujieron sobre el pasto seco, y extendió la mano.
Luz bajó la cabeza. Mateo colocó su mano sobre su frente. Y por primera vez desde aquel cañón, no susurró por favor no te mueras. Sino, vivimos, juntos, contra todo pronóstico, contra los lobos, contra los fantasmas. Habían vivido. La primavera llegó despacio, pero llegó. Los días se alargaron. La hierba se volvió suave bajo las botas de Mateo. Los árboles, antes secos y quebradizos, florecieron con pequeñas flores blancas que se mecían en la brisa cálida como si bailaran solo por estar vivas. ¿Y Luz? Luz cambió. Su pelaje, antes opaco y cubierto de lodo, comenzó a brillar otra vez bajo la luz de la mañana. Su cuerpo se fue llenando, lento pero firme, las costillas suavizándose bajo nuevo músculo. Sus cascos, agrietados y sangrantes, ahora resonaban con fuerza sobre el piso del granero. La herida en su cuello había cicatrizado, ya no supuraba, ya no olía a enfermedad. Mateo empezó a llamarla su medalla. Se la ganó, le dijo a Fito una mañana, rascándole las orejas mientras Luz trotaba frente a ellos. Cada centímetro de él es una historia ahora. Fito resopló en señal de acuerdo y volvió a echarse al sol en el porche. Una tarde, Santiago regresó con su hijita, la nieta de Mateo, a quien nunca había conocido. Su nombre era Alma. Tenía 6 años, el cabello revuelto, los ojos enormes, sin miedo a nada. Corrió directo hacia la cerca y gritó. ¿Es ese? ¿El del cuento? Mateo soltó una risita. Ese mero. Luz se quedó quieto, las orejas atentas, mientras la niña estiraba su manita. Era diminuta, apenas del tamaño de su cabeza, pero no se echó para atrás. Y él tampoco. Avanzó, lento pero firme, y bajó el hocico hasta su palma abierta. Ella rió. Soltó una risita. Le susurró algo al oído. Lo que sea que le haya dicho, hizo que Luz cerrara los ojos. Esa noche, Santiago ayudó a Mateo a reparar el último tramo de cerca del potrero, el que llevaba al campo de arriba, donde no había pastado ningún animal en años. Mateo lo había mantenido cerrado, cubierto de maleza, salvaje. No sabía por qué. Tal vez porque le recordaba todo lo que había perdido. Pero ahora le recordaba lo que había encontrado. Terminaron justo antes del anochecer. Santiago dio una palmada al último poste y se volvió hacia su padre. ¿Lo vas a dejar ir? Mateo miró hacia la tierra abierta. El campo se extendía por hectáreas, flores silvestres, árboles viejos, cielo intacto. Pensó en el cañón, en la cuerda, en los opilotes, en ese sonido de respiración que casi no existía. Y luego, pensó en el ahora, en la risa de Alma, en Luz encabritándose para defenderlo, en el suave ritmo de los cascos sobre tierra seca. Asintió una sola vez. Sí, dijo. Es momento. A la mañana siguiente, Mateo no abrió el corral del granero. Abrió la reja que daba al campo de arriba. Y esperó. Luz salió caminando despacio, como si supiera que algo había cambiado. Sin soga. Sin cabezada. Solo viento, tierra y cielo. Se detuvo junto a Mateo, con las fosas nasales dilatadas. Mateo no habló. Solo extendió la mano, y tocó el costado de la cara de Luz, el mismo lugar donde alguna vez la cuerda se clavó profundo. La cicatriz estaba tibia bajo su palma. Entonces Luz dio un paso. Luego otro. Y luego, corrió. No por miedo. Por libertad. Galopó por el campo abierto, su melena volando como relámpago plateado, los músculos moviéndose con fuerza y gracia. Atravesó las flores, levantó polvo y color, saltó sobre un tronco caído como un semental renacido. Y cuando llegó al extremo del campo, se detuvo. No para huir, sino para esperar. Mateo se quedó en la reja, con las manos en los bolsillos y los ojos llenos de lágrimas. No necesitó llamarlo. Luz ya había elegido. Regresó al trote. No rápido. No desesperado. Solo seguro. Mateo abrió la reja un poco más. Ve cuando estés listo, susurró. Esta tierra ya es tuya. Luz pasó a su lado. No por obligación, sino por entendimiento. Semanas después, la veterinaria vino una última vez. La doctora Jiménez se recargó en su camioneta y observó a Luz pastando en la colina lejana. «¿Se ve bien?», dijo. «Lo está», respondió Mateo. «Tomó tiempo. Hay heridas que no sanan con puntadas», dijo ella. «Sanan con tiempo. Con amor». Mateo asintió. «No creo que lo haya salvado», dijo en voz baja. «Creo que, él me salvó a mí». Ella sonrió.
tal vez se salvaron mutuamente. Esa tarde, mientras el cielo sangraba en tonos naranjas y morados sobre las colinas, Mateo se sentó en su porche. El granero detrás de él estaba entero otra vez. Pintado, reparado, vivo. Las botitas de Alma descansaban junto a las suyas. Ella dormía, envuelta en una cobija, con Fito roncando a su lado. Luz estaba bajo el viejo mezquite, con la cabeza en alto, la cola moviéndose, observando el horizonte, como un guardián, como una leyenda. Mateo se recargó en su silla, con los ojos nublados, pero en paz. Te encontré con una cuerda en el cuello, susurró. Y mírate ahora. El viento respondió, suave y cálido. No necesitaba decir más, porque donde antes hubo silencio, ahora había vida. Y donde antes un caballo estaba atado para morir, ahora corría, libre. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste algo cuando Luz se puso de pie por primera vez, o cuando corrió libre por ese campo abierto, entonces tómate un momento para reflexionar sobre lo que significó. Porque esta no fue solo una historia sobre un caballo, fue una historia sobre sanar, sobre segundas oportunidades, sobre encontrar luz en los lugares más oscuros. Y tal vez, de alguna manera, te recordó tu propio camino. Tal vez has cargado con heridas que no se ven por fuera. Tal vez has sido quien extendió la mano, o quien esperaba ser encontrado. Luz nos mostró que incluso el alma más rota puede volver a confiar. Que la lealtad, el amor y el coraje silencioso pueden desafiar cualquier destino. Que sobrevivir es solo el comienzo, y que la libertad, la verdadera libertad, si es posible. Si este viaje te conmovió, dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite esperanza. Y suscríbete a este canal para que podamos seguir contando historias que realmente importan. Tu apoyo lo es todo. Y nos ayuda a seguir llevando luz a los rincones que el mundo ha olvidado. Gracias por mirar.